Bienvenido a tu siguiente clase de biología. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a conversar sobre la función reproducción. Para ello, el objetivo de la clase será explicar en qué consiste la función reproducción, analizando sus tipos, destacando sus características, ventajas y desventajas en los seres unicelulares y pluricelulares, permitiendo hacer comparaciones para indagar en la importancia biológica de tales procesos. La función reproducción consiste en la formación de nuevos organismos semejantes a sus progenitores. Los descendientes compensan las pérdidas producidas por la muerte de individuos de la especie. Por lo tanto, aunque la reproducción no es indispensable para la vida de un organismo, lo es para asegurar la supervivencia de su especie a través del tiempo. Los seres vivos han desarrollado diversos métodos de reproducción. En los organismos unicelulares, todo el ser participa en la reproducción. Su única célula se divide para formar dos células hijas. En los organismos pluricelulares, la división de cada una de sus células permite al individuo crecer, renovar y reparar sus tejidos, pero precisan de estrategias más complejas que los unicelulares para la formación de un nuevo ser. Existen dos tipos de reproducción. Tenemos la reproducción asexual, a partir de un fragmento del progenitor o de una de las células de este, esporas, por ejemplo, se genera un nuevo organismo. Y la reproducción sexual, para la formación del nuevo individuo, se necesita la unión de dos células especializadas llamadas células reproductoras o gametos. El resto de las células que integran los organismos con reproducción sexual son las células somáticas o vegetativas, las cuales forman los distintos tejidos. Reproducción asexual, en este caso, se basa en el desarrollo de un nuevo individuo a partir de una o varias células del progenitor. El descendiente es un individuo completo, idéntico al progenitor. Existen dos tipos de reproducción asexual: la reproducción asexual vegetativa y la reproducción asexual por esporas. Hablemos un poco de la reproducción asexual vegetativa. En la reproducción asexual vegetativa, el descendiente se genera a partir de un grupo de células del progenitor. Comprende diferentes estrategias reproductivas. Por ejemplo, la gemación. En este tipo de reproducción, un conjunto de células se diferencia sobre la superficie del organismo como un abultamiento y crecen por repetidas divisiones celulares hasta formar otro individuo. El nuevo ser puede permanecer unido al progenitor formando una colonia o bien desprenderse. Escisión. En esta estrategia, el individuo adulto se fragmenta longitudinalmente o transversalmente, dando lugar al menos a dos individuos. Se puede dar en nidarios, equinodermos y anélidos. En los extifozoos, la escisión recibe el nombre de estrobilación. La fragmentación se basa en la generación de nuevos individuos a partir de un fragmento. Se da en vegetales. En jardinería utilizamos la multiplicación por esquejes. A continuación presentamos la forma más importante de fragmentación. Por esquejes es como por laminillas, que podemos incluso sembrar, colocar en agua para que primero salgan como raíces y luego en tierra. Tenemos, por ejemplo, los estolones. Son ramas que debido a su crecimiento llegan a tocar el suelo y generan un nuevo individuo al enraizar. Bulbos. Son tallos subterráneos de forma cónica que almacenan sustancias. En las hojas más cercanas al bulbo se originan nuevos bulbos, capaces de originar una planta nueva. Rizomas. Son tallos alargados que crecen bajo el suelo en forma horizontal, generando cada cierta distancia un nuevo individuo de crecimiento vertical. Tubérculos. Son tallos subterráneos que adoptan una forma algo esférica y almacenan en su interior sustancias de reserva. En su superficie desarrollan yemas capaces de originar una nueva planta. Interesante, ¿verdad? En ocasiones, estos mecanismos tienen otro tipo de finalidad además de la reproducción. La formación de yemas no siempre implica la reproducción del individuo. En las plantas, por ejemplo, las yemas están constituidas por meristemos. Recuerden que son tejidos principales de las plantas y son responsables del crecimiento en longitud del tallo y del desarrollo de ramas, hojas o flores. Por su parte, la escisión permite la regeneración de órganos o tejidos y en estos casos no tiene finalidad reproductiva. A partir de fragmentos de raíces, tallos u hojas, algunas plantas pueden regenerar un organismo completo. Estos fragmentos reciben el nombre de esquejes, de era lo que estábamos hablando hace rato. Aunque de modo natural no se considere una técnica reproductiva, esta capacidad ha sido utilizada por el ser humano para la multiplicación de plantas. Regeneración. Esta es otra modalidad. Luego de la fragmentación, regeneración. Ya no forma parte de la fragmentación. No se considera un proceso de reproducción del individuo entero, porque solo se regenera una parte de los tejidos perdidos por los animales cuando se encuentran bajo una situación de peligro. Por ejemplo, los artrópodos pueden generar las
patas y las antenas, los reptiles, la cola. Bien, son como formas más bien de completación cuando les falta una parte o cuando por alguna razón del medio ambiente les obligan a desprenderse de una parte de su cuerpo por peso. La reproducción asexual por esporas o esporulación. Esta es la otra forma de reproducción asexual. Ya vimos las formas vegetativas, esta es la forma por esporas. La espora es una estructura resistente que puede ser haploide o diploide, o sea que puede tener la carga genética completa o la mitad. En el caso de la esporulación asexual, las esporas se generan por mitosis y se llaman mitósporas. Las mitósporas pueden generar un nuevo individuo, idéntico al progenitor. Por divisiones celulares sucesivas, este tipo de reproducción se da en algunas algas, pteridófitos, briófitos y en algunos hongos. Te voy a mostrar unos esquemas. Aquí, por ejemplo, de reproducción asexual. En la reproducción asexual, un solo individuo da lugar a otro. Mira, aquí tenemos un caso del que no hablé, bipartición, una división, por supuesto, en dos, que genera dos individuos. Gemación. Se forma un abultamiento diferenciado de células en la superficie y se van generando nuevas células, nuevos individuos. En este caso, si es a nivel unicelular, estamos hablando de una célula nueva. Y tenemos la esporulación, que cuando se forman estos micronúcleos, estas microcélulas que luego son liberadas y transportadas al ambiente para luego, por supuesto, dar origen a nuevos organismos en otros sitios, quizás buscando sustratos a partir de los cuales se pueden alimentar. De hecho, las esporas son una forma muy común de las que aparecen cuando se descomponen algunos alimentos. Y tenemos algunos protozoos, como el paramecio, se dividen o se multiplican por bipartición. Y casos específicos, por ejemplo, la reproducción asexual en los animales, la estrella de mar, por ejemplo, por fragmentación, si ella llega a fragmentarse, ella puede regenerarse y formar dos individuos nuevos. En el caso de la hidra de agua, se forma una yema en la superficie del cuerpo capaz de regenerar un nuevo individuo y sale otra hidra. ¿Ven? Aquí puedo colocarte la imagen de la estrella de mar un poco más clara. Individuo progenitor, fragmentación. La estrella se regenerará al brazo perdido y del fragmento surge una nueva estrella, quizás diferente en forma, pero ella luego va cambiando. Aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo de la reproducción asexual en plantas. Lo coloqué aquí para niños, no te vayas a ofender, solo que lo conseguí así y me pareció bastante interesante colocártelo. Estolones, tubérculos, rizomas y bulbos que dijimos que eran parte de las estrategias, ¿no? Los estolones, tallos verdes que crecen horizontales, al tener contacto con el suelo desarrollan raíces que al enterrarse dan nuevas plantas, ¿ves? De esta forma, por ejemplo, las frutillas, ¿no? Lo que en algunos lugares llamamos fresas. Tubérculos, tallos subterráneos que contienen sustancias nutritivas de reserva, en este caso puede ser almidón. Desarrollan yemas que pueden dar origen a nuevas plantas, por ejemplo las papas. Los rizomas son tallos subterráneos, horizontales, no son raíces, son tallos que crecen bajo la tierra, forman brotes o yemas que pueden dar lugar a nuevas plantas, como por ejemplo el jengibre, que es bien divino por cierto. Los bulbos son tallos subterráneos recubiertos por una o muchas hojas, almacenan sustancias nutritivas de reserva que sirven para que se desarrolle una planta nueva. Por ejemplo, es el caso del ajo y la cebolla. Me pareció interesante este cuadro, por eso te lo coloco acá. No está en el libro texto. Que sea de provecho esta clase. Hasta la próxima.